¡Bah! Oye, ¿dónde está mi cámara? Acá, allá, aquí. ¿Estamos al aire? Sí. Bueno. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Resistencia Humboldt, la fuerza de la naturaleza. Quizá ustedes se recuerdan del caso de las termoeléctricas a carbón que pretendían instalar acá en La Higuera. Felipito Camilo Haga, el caso Barrancones. Pero bueno, para seguir descifrando este enredo y confusión que nosotros tuvimos en este capítulo que se llama Desgranando al Choclo Delano, les queremos presentar a un entrevistado de lujo, el periodista de investigación Juan Pablo Figueroa. Desgranando al Choclo Delano. ¿Quién es este famoso choclo Carlos Alberto Delano? Carlos Alberto Delano es un empresario vinculado históricamente a la UDI, con muchas redes de contactos políticos y económicos, ex dueño también y ex controlador del grupo Penta, quien fue condenado precisamente por fraude al fisco, por haber armado a través de Penta toda una maquinaria, como lo catalogó la fiscalía en su momento, que habían armado una maquinaria para poder defraudar al fisco, que habían logrado evadir impuestos por cifras millonarias, multimillonarias. Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico, que desde el más alto ejecutivo, desde su controlador hasta el último junior, todos daban boletas falsas. Una cultura de la evasión. Lo que se ha constituido el grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Es lo que tengo que decir. Fue condenado y está cumpliendo condena en este momento. De hecho, la otra vez estuve revisando los registros para votar en el plebiscito y él está dentro de la lista de personas inhabilitadas, precisamente porque está condenado a 4 años de libertad por estos delitos. Y también estuvo involucrado a través de Penta en el financiamiento ilegal de la política. O sea, de hecho, él junto a su socio, que era Carlos Eugenio Lavín, fueron las personas que estructuraron todo esto, el financiamiento ilegal de la política a través de Penta, principalmente a la UDI mediante uso de boletas falsas y otro tipo de artilugios. Esto también tuvo una pata con el negocio de Carlos Alberto Delano con Minera Dominga y con Menéndez Iron. Precisamente varias de las personas que participaron en el primer gobierno de Piñera y que iban a participar en el proceso de evaluación ambiental, entre ellos el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, eran personas vinculadas a ellos. De hecho, durante ese proceso del caso Penta, se descubrió que el grupo Penta le pagaba en paralelo, creo que 42 millones de pesos se les pagó en paralelo al subsecretario cuando él ya estaba en el cargo, registros que aparecieron después a través de boletas falsas. Entonces, todo esto de cierta forma ha estado ligado entre los negocios por parte del grupo Penta, el financiamiento ilegal de la política y la tramitación del proyecto Minera Dominga. Tuvo todo esto ligado y ha implicado que todo el proceso haya tenido varios vicios, no solamente desde el punto de vista ecológico, como hay varios informes de CONAF y otras instituciones que señalaron que faltaban aspectos relevantes para poder pasar el procedimiento de tramitación ambiental, sino que también problemas de término económico y también de términos políticos. ¡Qué interesante! Es un gran enredo de corrupción. ¿Cómo se gesta esta relación entre Piñera, Delano y Minera Dominga? El proyecto surge de un grupo de inversionistas agrupados por Larraín Vial, por un fondo de inversión de Larraín Vial que se llamaba Minería Activa. Ahí se juntaron diversos accionistas donde el principal, el mayor accionista que participó era el grupo Bancart del presidente Sebastián Piñera, de la familia Sebastián Piñera, precisamente poco antes de que él fuera presidente por primera vez. Dentro de estos también estaba Carlos Alberto Delano, que eran muy amigos y de hecho habían sido socios con Sebastián Piñera en otros proyectos, son amigos desde la universidad, se conocieron ahí, se tienen distintos apodos entre ellos, se juntan con las familias, son muy cercanos entre ellos dos. De hecho, en ese momento el segundo mayor accionista
era precisamente Carlos Alberto Delano, y había otros accionistas más, otros grupos económicos que también estaban vinculados a este proyecto, pero los que llevaban la batuta acá, sobre todo en esta primera etapa inicial, a través de este fondo de inversión, a través de minería activa, era el grupo Bancart del presidente Sebastián Piñera y de la familia Delano. Lo extraño, lo llamativo de esa primera etapa es que precisamente todo esto coincidió con el momento en que Sebastián Piñera, cuando asumió la presidencia, llevaba pocos meses como presidente, pasándose por toda la institucionalidad por encima, bajó el proyecto Barrancones, el proyecto termoeléctrico que se iba a instalar en ese mismo sector, que era bastante controvertido y que generó harto movimiento ciudadano para que se pudiera bajar. Cuando el presidente lo bajó, de cierta forma se presentó como un genuino interés por defender el medio ambiente y defender esa zona de alto interés y de alta importancia ecológica para el país y para el mundo. Pero lo que no se sabía en ese momento es que él ya era accionista de este proyecto que se pretendía instalarse, que ya habían contratos firmados y que todas las personas que participaron desde el presidente hacia abajo en la bajada de Barrancones, en la negociación para que Barrancones se retirara, siendo que ya había sido aprobado por el sistema de evaluación ambiental, todas esas personas tenían vínculos con Dominga, tenían negocios cruzados con Dominga, eran dueños de la tierra donde se iba a instalar Dominga, habían contratos con derechos de agua, habían contratos millonarios, y todo eso se hizo por debajo, nunca quedó algún registro de nada, pero finalmente habían muchos grupos económicos y muchos intereses políticos también que estaban interesados en sacar este proyecto adelante en este sector que está amenazado precisamente por el alto valor ecológico. Estamos en Punta Choros, Punta Choros. Al fondo se ve la isla Dama, la isla Choros, la isla Gaviota, hacia el norte la isla Chañaral. Es realmente un santuario de la naturaleza. Y yo siento que teníamos que protegerlo, porque es un lugar único, con una riqueza única, una biodiversidad, una belleza que nos llega al alma. Y por eso me siento muy contento que como presidente tuve la oportunidad de salvar este parque marino, este santuario de la naturaleza. Ay, hijo clarita, Piñera, hay que cuidar y proteger este ecosistema. Pero parece que se la anduvo olvidando en entre gallo y medianoche. Igual se lo vamos a recordar siempre. O sea, los mismos que bajaron Barrancones estaban metidos en Dominga. Parece que todos quieren sacar su tajada. ¿Cómo es la red de influencias y lobby que ha ejercido el proyecto Dominga? ¿Y cómo Piñera ganó miles de millones de pesos con este proyecto? El negocio que inicialmente aquí lo dominaba la familia del presidente, él había entrado con una inversión inicial de alrededor de 2.000 millones de pesos. Durante ese primer año, 2010 estamos hablando, que empezó la tramitación a instalarse el proyecto ahí, se firmaron los contratos. De hecho, la persona que negoció la bajada de Barrancones no fue el subsecretario, no fue el ministro de Piñera, sino que fue un amigo de él que era el empresario Juan Claro, el presidente de Botelladora Andina, que él era el principal terrateniente de algo que se llama la Comunidad Agrícola Los Choros, que es la Calch, donde además tenían propiedades el hermano Sebastián Piñera, Juan Pablo Piñera Chinique, donde también tenían algunos de sus socios históricos de Sebastián Piñera, y además también los dos dueños del grupo Selfin en ese momento que le manejaban el fideicomiso ciego. Ahí se gestaron los negocios, se empezó a instalar y esto empezó a agarrar vuelo, empezó a agarrar valor también. Se caracterizó también por la forma en la que siempre el grupo bancario y presidente Sebastián Piñera ha hecho negocios, que son negocios más bien especulativos. Se le llama la pasada, de cierta forma, de comprar barato y vender caro. No era un negocio donde el grupo bancario esperaba instalarse hasta el final para hacer una explotación minera, sino que era poder llevarlo, proyectarlo, valorizarlo y venderlo antes de eso. Y eso fue precisamente lo que hizo el Grupo Bancart. A fines de 2010 se vendió la participación que tenía el Grupo Bancart y finalmente la logró vender en 150 millones de dólares que se vendió inicialmente. Por el porcentaje de participación que tenía, que era mayoritario, esos 2.000 millones de pesos que habían puesto inicialmente se terminaron convirtiendo en 22.000 millones de pesos que le llegaron de entrada. Entonces sacó 11 veces más de lo que había ingresado. En ese momento, quien quedó como controlador y mayor accionista fue la familia Delano a través de Andes Iron, en ese momento también a través de un fondo de inversión privado que se llama el FIP Rucapangi, y a través de la primera Andes Iron que la crearon en un paraíso fiscal, no la crearon acá en Chile. Después eso ya se convirtió acá, lo trajeron acá y desde entonces todo el proyecto ha estado en manos de Carlos Alberto Delano y su familia. ¡Qué
Qué interesante todo esto que nos cuentas, Juan Pablo. Muchas gracias por esta entrevista. Adelante, estudios. Oye, Juan Pablo, quedamos locos con tanta info, ¿qué onda? Y así nos despedimos en este capítulo de Desgranando al Choclo del Ano en Resistencia Humboldt, la fuerza de la naturaleza. Resistencia Humboldt, la fuerza de la naturaleza.